Y como te hemos estado comentando todo este tiempo, ya sabes que hoy Centro Nova Fit de nuevo tiene una nueva sección aquí en nuestro programa. Hoy vamos a hablar de una técnica muy interesante como es el yoga. Para ello tenemos con nosotros a Roberto Carlos Valle, que es profesor de yoga de Centro Nova Fit y también profesor de yoga para padres y niños con trastornos de hiperactividad en la Asociación Adagi de Murcia. Todo un profesional esta mañana con nosotros para hablarnos de esta técnica tan interesante. Vamos ya a saludarlo y a darle la bienvenida. Roberto, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, encantada de saludarte. Bien. ¿Y tú? Bien también, la verdad. Solamente puntualizarte una cosa, que más que una técnica es una disciplina. Uh-huh. Más allá de la propia experiencia de uno mismo, se ha convertido en algo que trasciende una mera técnica. Muy bien. Estupendo, pues si te parece comenzamos hablando de ello, de qué es el yoga. Venga. Pues cuando quieras, cuéntame qué es el yoga, para la gente que no lo sabe muy bien. Bien, me hace ir a una definición muy simple que Swami Vishnudevananda, uno de los primeros yogis que vino aquí a Occidente, ¿no? Yoga es la cesación de la fluctuación de la mente. Nosotros tenemos una hiperexcitación por nuestro estilo de vida, que tenemos nuestra mente saturada. Entonces, una definición simple y llana, ¿no? Es cesar el gran volumen de pensamientos que diariamente nos vienen y que evidentemente a modo invasivo entran en nuestro campo y de repente te das cuenta que se estás duchando y estás pensando en lo que te hicieron, en una cosa, en otra. Realmente alguien ha abierto la puerta, alguien no, simplemente ha sucedido y eso produce una sobrecarga a nivel emocional. Entonces creo que es una definición muy exacta y muy simple. También que es verdad, quiero hacerlo lo más sencillo, lo más accesible posible, precisamente para que la gente pueda entender en qué consiste. Muy bien. Sería como una forma de evasión, ¿no? De evadirnos, por así decirlo. Quitarnos un poco de la mente, ¿no? Lo que nos preocupa, lo que nos altera. Como tú dices, estamos siempre comiendo el coco, siempre con muchas cosas que nos suceden. Claro, exactamente. Lo que se trata es de aprender a entender cómo funciona la mente, cómo funciona el cuerpo y saber que si trabajan en armonía esas dos instancias, digamos que accedemos a una profundidad que nos permite no estar tremendamente saturados, ¿no? Nuestro cuerpo es el registro de todas las emociones. Esa es una gran enseñanza que los yogis nos dieron y que hoy en día tenemos presente. Así como está tu cuerpo, así está nuestra mente. Ese es el principio de investigación principal. Por eso el yoga siempre trabaja desde un aspecto psicofísico. Pero hay que ir más allá. No hay que quedarse solamente en el trabajo físico, sino que hay que profundizar, ¿no? Y entender. Y hay que comprender, sobre todo. Más que entender, comprender cómo funcionamos para poder, por lo menos, intentar, ¿no?, acallar la mente. Muy bien. Roberto, ¿cuáles serían los 5 puntos esenciales para practicar el yoga? Mira, los 5 puntos esenciales para practicarlo, primero es el ejercicio adecuado. Tienes que tener un ejercicio en el que mueves todas las zonas musculares, articulaciones, tendones, ligamentos. Luego hay una respiración adecuada. Tienes que aprender a respirar de una manera adecuada porque allí donde está la respiración está la mente. El primer patrón de desestabilización mental es a través de la respiración. Cuando uno se encuentra mal, lo primero que cambia es el ratio respiratorio. Entonces es muy importante aprender a respirar, aprender a soltar el cuerpo a través de la respiración. Luego está la relajación, evidentemente que se centra mucho en Savasana, es la que dicen la postura del cadáver. La relajación adecuada es saber descansar física y mentalmente. No es dormirse, sino descansar a nivel profundo, sin dormirse, sino siendo consciente de cuál es tu estado de soltar el cuerpo. Luego está la dieta adecuada, evidentemente. La mayoría de la tradición yógica son vegetarianos, por motivos morales, éticos y también a nivel fisiológicos. Y luego está el pensamiento del positivo y meditación. Estos dos puntos son tremendamente bidireccionales, ¿no? Uno se influye en el otro. La meditación la entienden como un gozo inconmensurable de descubrimiento de uno mismo, y también el pensamiento positivo es fundamental. Creo que necesitamos alegría, necesitamos ese punto de soltura, ¿no?, y de espontaneidad y de creatividad, y es imprescindible utilizarlo hoy en día, sobre todo en nuestra sociedad que tiene que ser tan lineal en su forma de proyectarse. Muy bien. ¿Hay muchos tipos de yoga?
Sí, mira, hay muchos tipos de yoga. Yo considero el yoga como igual que un idioma, que es un sistema vivo, se va enriqueciendo. Nosotros tenemos palabras como fútbol, sándwich, que son anglosajonas, Ajá. pues con el yoga es exactamente igual. Pasa exactamente igual. Y bueno, hay muchos tipos de yoga, evidentemente. Yo el que practico concretamente es el Hatha Yoga clásico, el que Swami Shivananda enseñó a Swami Vishnudevananda, que trajeron a Occidente. El yoga que nos ha llegado a nosotros es un yoga de síntesis. Ajá. Hay, digamos, 4 senderos principales en los que se nutre nuestro yoga de síntesis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que son como 4 pilares fundamentales, ¿no? Ajá. Está lo que es el Karma Yoga, que viene a ser lo que es el servicio desinteresado a los demás, de una manera incondicional, sin esperar nada a cambio, simplemente porque desde tu corazón, desde tu voluntad, quieras ayudar a la otra persona, porque tú eres uno con la persona a la que estás ayudando, no somos independientes, ¿no? Luego está el Bhakti Yoga, que viene a ser el yoga devocional. El yoga devocional yo lo comparo mucho con San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, ¿no? Grandes santos que se han inspirado, ¿no? en la naturaleza, ¿no? Y han cantado o han sentido a través de la poesía, ¿no? esa comunión con todo lo que te rodea. Y el Bhakti Yoga habla de eso también. Se canta mucho, o sea, a través de los bhijas, mantras, o también a través de los kirtan. Es una forma de devoción a Dios cantando y vibrando con ese sonido. Bien. Luego está el Raya Yoga, digamos, la práctica del yoga mental, de la cual una parte es el Hatha Yoga, la parte más psicofísica, pero he de decirte que el 30% de las técnicas de Raya Yoga son solamente físicas, el resto son todo mentales. Algo que realmente solo nos ha llegado a la parte más física, de decirlo de alguna manera, quizás porque lo necesitábamos, o así lo creyeron los primeros yogis que hicieron su incursión en Occidente, ¿no? Luego está el Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento. El yoga del conocimiento es un yoga que se utiliza en las escrituras para aprender a discernir qué soy yo realmente en mi vida cotidiana. ¿Quién soy de todo lo que vivo? Por decirlo de alguna otra manera, ¿qué parte de mí es auténticamente yo de todo lo que vivo? ¿Qué parte es condicionada por mis pensamientos inconscientes, por todo mi volumen programado, lo que se espera de mí? Hablo un poco haciendo referencia a las teorías de Gustav Jung, ¿no? En la teoría de que tenemos un inconsciente colectivo, ¿no? Toda esa herencia psíquica, familiar, social y cultural hace que tengamos un gran bagaje que no es nuestro, que es impuesto de una u otra manera, ¿no? Entonces, la parte original auténtica es de la que tú vas diciendo y eligiendo libremente. Cada vez que tú eliges, te haces un poco más libre cada día. Entonces el Jnana Yoga habla un poco de ese estudio profundo, de ese discernimiento. Muy bien. Si te parece, vamos a hablar un poco del primero que nos comentabas, del yoga de síntesis. ¿Cuáles son las bases de este yoga? Bueno, la base de este yoga de síntesis, que son la base prácticamente del yoga en general, primero se basa en una serie de 8 principios. Primero está el principio, se llama yamas, los yamas, que son, digamos, lo que no se hace, lo que no se debe hacer. Por ejemplo, hay un principio que se llama el principio de ahimsa, que es un principio de no violencia, tanto ni en la acción ni en el pensamiento. Nosotros nos han educado, ¿no? Es decir, no hagas, ¿no? Pero nuestro pensamiento sigue cargado, ¿no? Aquí exactamente estás en la misma tesitura si estás pensando como si estás actuando. O sea, lo primero tiene que ser el pensamiento, es decir, pensamiento de no violencia, porque la acción es una consecuencia de nuestros pensamientos. Siempre hay un pensamiento antes de la acción. Luego está satya, que es decir la verdad. Simplemente decir la verdad. Luego está el brahmacharya, que es el sublimar la energía sexual, que es tratar de reconducir toda tu energía sexual, no perderla, sino saber canalizarla, ¿no? Y direccionarla hacia la salud. Luego está asteya, que es no codiciar, no robar ni apegarte a nada. Trabaja el desapego. Luego está la parigraha, que es ser fiel a tu principio de incorruptibilidad. Yo creo que este principio, ¿verdad?, podría ser aplicable a la sociedad en la que actuamos. Sí, yo creo que a más de uno. Necesita realmente de principios sólidos y firmes, ¿no? Como los que tienen estos seres practicantes. Sí. Luego está la parte de los niyamas, que son lo que se hace, lo que se debe hacer, ¿no? Primero está el satcha, que es la pureza interna y externa, es mantener una disciplina en la que tú mantengas una pureza interna y externa, ¿no? Luego está Shantosha, que es
mantener la alegría, que es para mí el equivalente a ser agradecido con la vida, ¿no? Lo que hacemos nosotros, bueno, la tradición cristiana de bendecir la mesa es una forma de mantener la alegría, de ser agradecido con todo lo que te rodea, que es un principio de comunicación alegre, ¿no? Con el entorno con el que estás, ¿no? Luego, tapas, que es mantener una disciplina. Esto es una disciplina. Yo a mis alumnos les digo siempre que cuesta, que a veces tienes un principio de rechazo del cuerpo y de la mente, a veces vienen dolores, vienen limitaciones, pero hay que superar esa frustración. Y la disciplina te exige constancia, perseverancia, ¿no? Y mucha unidireccionalidad mental. Y sobre todo trabajar sin que suponga un sacrificio, sino una renuncia voluntaria a quedarse en el sofá. Luego está el Sadhiyaya, que es el estudio de las Sagradas Escrituras, ¿no? Es fundamental, ¿no? Hay grandes perlas lo que nos ha dejado esta gente, y la verdad es que nos está llegando y tratamos de entender las Escrituras porque tratamos también de entender cómo funciona nuestra vida, y es la verdadera conexión, tratar de entender lo que nos dicen, pero pues, aplicando nuestra vida cotidiana de aquí, ¿no? Y luego está Ishvara Pradinana, que es, digamos, la rendición del ego, ¿no? En pos de algo mayor, ¿no? Es la alabanza en Dios, ¿no? Creer en Dios. La visión de Dios es que nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos Atman, ¿no? Que venimos de Dios, somos gotas de un océano. Entonces rendir el ego es renunciar a esa parte que me divide, que me separa, para sentirme uno con lo que yo adoro, uno con todo. Si yo adoro a Dios, también te estoy adorando a ti, porque tú eres la representación de Dios en su individualidad. Y eso, luego está el asana, ¿no? Que es, digamos, que el cuerpo es el soporte y la expresión de la mente. Entonces, las asanas son los ejercicios o posturas que vamos realizando consecutivamente para poder mantener el cuerpo alineado, firme, y vamos soltando el cuerpo a través de ese movimiento cadente que en cierto momento se mantiene, pero hay un movimiento interior a través de la respiración. No es una posición estática, sino hay un movimiento interior, ¿no? Externamente pasivo, pero interiormente activo. Luego está el pranayama, que es la respiración, aprender a respirar, aprender a mover el prana, esa energía sutil que va junto a la respiración. Luego está el pratyahara, que su tradición en sánscrito es engullir los sentidos. Cuando hay un movimiento envolvente, hay un momento que todos los sentidos se van hacia adentro y toda la percepción interna es hacia adentro, que es realmente el motivo y el origen de esta práctica, ¿no? Entrar hacia adentro, conocerte, profundizar. Luego está el dharana. El dharana es, digamos, es una concentración unidireccional de la mente en un objeto. Digamos que cuando adquieres esa capacidad de concentración, puedes focalizar en un punto, en una dirección. Aquí se utilizan muchos recursos de meditación en objetos, mandalas, en fin. Y luego está dhyana, que es la concentración en sí mismo, ya no solamente en un objeto, sino es en una concentración total absoluta de lo que es tu cuerpo, ¿no? Y tu esencia interior. Y luego está, digamos, el samadhi, que es, digamos, el estado por excelencia de conexión con lo más divino que hay. El samadhi. Eso es, a grosso modo, las 8 puntos esenciales de lo que consideramos. Pues la verdad que me parece muy interesante, pero a la vez parece como un poco complicado llevarlos a cabo, ¿no? Yo te estaba escuchando y digo, madre mía. Sí. Evidentemente, claro, no digamos que sea complicado, digamos que nuestra mente a veces nos traiciona. Entonces, lo que se trata del yoga es de poder aprender a conocerte a ti mismo a través del trabajo del cuerpo y de la mente. Tenemos que tratar de juntar y de coordinar a través de la respiración nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Qué es lo que logramos con esto? Un equilibrio interior que te permite confrontarte con tus miedos, con toda nuestra oscuridad, ¿no? Porque nosotros, todos los seres humanos, tenemos una parte a trascender todavía. No somos luz, pero evidentemente hay una parte de nuestra que todavía está ahí, que es la parte que realmente nos está enseñando a progresar, ¿no? Es de hecho de la mayor oscuridad es la mayor luz. El mejor maestro que puede tener el ser humano es su parte oscura, porque es la que te ayuda cada día a superarte, cada día a confrontarte y a afrontar realmente eso. Y solo lo puedes hacer con amor y con alegría.
Ese es el gran mensaje del yoga, ¿no? Ese es el verdadero mensaje de amor hacia uno mismo. Aceptar tu parte oscura, ¿no? Sin esconder nada, sino siempre sacarlo, y una autoobservación. El yoga te da una capacidad de equilibrio y de valentía para poder abrazar esa parte que muchos tratamos de ocultar, esconder, y todo lo que ocultes al final termina saliendo, porque solo hay un principio y es el amor, y el amor solo entiende de verdad, entiende de claridad, y es el siguiente paso que toda la humanidad tenemos que dar. Cada uno evidentemente tiene su individualidad, tendrá que confrontar para saber y entender que la sociedad somos todos, y que todos tenemos que poner de nuestro pequeño grano de arena para que esa conciencia colectiva nos dé como resultado otra forma de ver la vida, otra forma de sentir, otra forma de relacionarnos con todo lo que nos rodea. Qué bonito. La verdad que suena muy bien, muy bien. Bueno, Roberto, cuéntame, ¿cuáles son las 12 posiciones que se suelen practicar como elemento central? Vale, bueno, mira, 12 posiciones suelen ser, las más básicas suelen ser las 6 Rishikesh. No voy a profundizar mucho en ello, porque preferiría que la gente viniera a conocerlo, ¿no? Pero porque realmente no adelanto mucho contándote en qué consiste cada una de las posturas, claro, pero sí te puedo hablar sobre ellas en general. Muy bien. Pero Swami Shivananda, cuando era médico, cuando se retiró y se fue a Rishikesh, él vio que los yogis hacían, a orillas del Ganges, 12 posturas básicas. Y como médico estudió la relación concatenada o continuada entre una y otra. Y se dio en cuenta de que hay un gran beneficio a todos los niveles. Entonces estableció como la serie Rishikesh, que son 12 posturas, incluida el saludo al sol, como el elemento básico de cualquier práctica yógica. Luego hay muchas variaciones y hay muchísimas cadenas de asanas que se pueden realizar sin problema. Pero básicamente son una serie de movimientos que básicamente están destinados a la coordinación entre la columna vertebral, al estímulo de todo el sistema nervioso. Bueno, tiene una cantidad innumerable que gracias a la ciencia se han podido constatar, ¿no? Muy bien. Bueno, también me gustaría que me contaras qué beneficios, por ejemplo, nos aporta el yoga, tanto físicos como mentales. Mira, ¿qué beneficios? El principal es que eres consciente de todo el ruido mental que traes antes de entrar en la clase, es lo principal. Yo creo que el ciudadano de a pie que entra a una clase de yoga, lo primero que tiene que plantearse desde un punto de madura, de qué manera me va a servir, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra sociedad la psicología del medicamento. Tenemos un dolor y no queremos sanar, queremos que nos curen, y quiero calmar la mente porque tengo dolor, me duele. Hay cosas que no controlamos y que eso hace un efecto tremendo y se desencadenan en el cuerpo, no descansamos, no dormimos, la enfermedad del siglo XXI, el estrés, ¿no? Entonces, el primer efecto más plausible del yoga es que hay un silencio mental. Cuando tu mente se silencia, tu cuerpo empieza a cambiar, algo en ti empieza a silenciarse, algo en ti empieza a calmarse, y toda esa calma que produce tu cuerpo es una sanación, una sana acción. Y yo creo que es el principal beneficio a nivel de usuario, como hablamos en términos de informática, a nivel de usuario que uno puede recibir. El cómo entras en ser consciente de cómo entras en la clase y cómo sales. Y ahí te das cuenta, empiezas a ser consciente de cómo vas tensionando todos tus músculos por las mañanas, te das cuenta de cómo las emociones que vives te cargan el cuerpo, cómo enfermamos por pensar como pensamos. Entonces es el primer punto de conciencia, el punto de luz. Luego, evidentemente, si vamos profundizando más, hay muchísimos beneficios, ¿no? No solamente a nivel sistema nervioso, sino a nivel endocrino, a nivel muscular, todo. Es que es un efecto totalmente completo. La ciencia afortunadamente ha medido muchas de los beneficios del yoga. Tenemos a Janice Jacob Carter, una señora estadounidense que tiene, su currículo es impresionante, que ha estudiado sobre el tema de la epigenética, entre otros, ¿no? Y habla también otra premio Nobel de Medicina precisamente sobre la telomerasa. La telomerasa es una proteína que ayuda a la regeneración celular. En practicante de yoga se ha medido que es un 43% más que en la media, ¿no? Lo cual nosotros envejecemos porque nuestra telomerasa
no consigue replicar las células de una manera adecuada, ¿no? Ajá. Entonces ahí está un beneficio, ¿no? Los yogis decían, el yoga rejuvenece. Pero la ciencia está poniendo la otra parte para atar el cabo. Se ha descubierto también que hay un aumento de neurotransmisores GABA. Cuando uno está deprimido, esos neurotransmisores están decaídos, están en muy poca proporción, pero cuando se hace yoga se ha visto. Es decir, todos estos métodos analíticos científicos están corroborados, son estudios, publicaciones internacionales, es ciencia muy rigurosa, ¿vale? Muy objetiva, que ya no es la pseudociencia, sino ya es algo que es certero y que ya está en publicaciones internacionales. Cualquier persona que quiera comprobarlo, pues tiene acceso, ¿vale?, en Medical Journal, Society o en cualquier otra revista para comprobarlo. Uh-huh. Que es bueno que una persona tenga su parte científica, que no porque yo lo cuente, porque que yo lo cuente, bueno, me puedes querer o no, pero es una creencia. Lo que importa es que uno lo pueda experimentar. Uh-huh. Eso es lo que importa. Yo puedo contar, pero es mi verdad. Sí, claro. Te puedo decir lo que a mí me ha servido el yoga, para qué me ha servido el yoga. Uh-huh. Pero que yo te lo cuente, a ti no te va a hacer nada. Pero tienes que experimentarlo, tienes que vivirlo y tienes que tener tu periodo de investigación. Por eso a veces la sana duda es bueno. El sano cuestionamiento también es bueno. Y hay que aprender a discernir. Y hay que tener criterio propio para poder profundizar de una manera adecuada. No porque te lo diga alguien, porque yo creo que ya está bien de tanto dar el poder a otras personas. Uh-huh. Y crear instituciones de poder, porque bueno... Decía Krishnamurti, mirar lo que hemos convertido en la sociedad, los líderes que hemos seguido, los gurúes que hemos seguido, dónde estamos realmente. Y estamos en una situación muy crítica, ¿no? Uh-huh. Muy crítica ahora mismo en nuestra sociedad, sí. tanto a nivel de nuestro país como a nivel internacional. Y necesitamos algo que nos sirva, pero empezando desde lo individual, ¿no? Continuando un poco con los beneficios, se ha demostrado también que ayuda mucho a la recuperación con pacientes con cáncer en la quimioterapia, elimina muchos efectos secundarios, se ha medido también que frena los mecanismos de osteoporosis. Ya diré por qué. También se ha hecho estudios, todo esto va relacionado también, esto que acabo de decir y muchas otras cosas más, voy a hacer un inciso en la epigenética. La epigenética voy a ser muy simple, la definición para que los oyentes lo puedan entender. Es la capacidad de influenciar mediante condiciones externas nuestro ADN. Uh-huh. El doctor Davison ha hecho un experimento no hace mucho en el que han medido que 12 minutos de meditación al día estimula genes relacionados con el metabolismo celular, concretamente 2 que hacen un efecto antiinflamatorio y analgésico en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que con la meditación tu ADN empieza a funcionar, empieza a dar una respuesta inmunológica en tu cuerpo, empieza a dar una respuesta de activación y de defensa, sin necesidad de medicamentos. Esto es tremendamente pionero y está ahora mismo en boga. Ahora mismo la epigenética está tremendamente de moda y en auge, porque es que lo necesitamos, porque necesitamos creer en nosotros mismos. Y esa es la base del yoga, aprender o recordar, mejor dicho, a creer en nosotros mismos. Nos lo debemos. Se está estudiando también a nivel de hipertensión arterial, perdón. O sea, hay muchísimos beneficios, podría decirte muchísimos más, pero bueno, creo que cada uno tiene que hacer su propia investigación, ¿no? En general, es algo que es bueno, pero porque ayuda. Cada vez que tu mente entra en silencio, tu cuerpo se regenera. Esa es, digamos, la principal premisa y la principal incursión que uno tiene que hacer, ¿no? Saber que hay un silencio y que ese silencio interior ayuda a que luego pienses más claro, a que sientas más, a que puedas entender de todo lo que vivo. ¿Estoy de acuerdo con esto? ¿Siento que esto tiene que ver conmigo o no? Porque desde ese punto de no control de nuestras emociones, y no hay tampoco un control mental, pero si conseguimos sentarnos, ¿no?, hablar con nosotros mismos, sentir realmente, ¿estoy a gusto con esto? ¿No estoy a gusto? ¿Siento esto realmente o no lo siento? Ese es el principal, para mí, beneficio que tienen que tener en consideración. Hay muchísimos más, ¿no? Pero evidentemente la gente que empieza en yoga, por lo menos la gran mayoría, es gente que sufre porque piensa demasiado. Tenemos demasiados pensamientos de dolor, demasiados problemas, que generan un volumen tan grande
de estrés emocional que al final repercute en el cuerpo. Claro que sí. Está clarísimo. La verdad que oyéndote, es que no puedo dejar de mirarte cuando hablas, ¿eh? La verdad es que envuelven tus palabras y que tienes toda la razón en lo que dices. Mira, te digo una cosa, no tiene importancia lo que yo diga, no tiene importancia porque yo lo diga, lo importante es el mensaje. Es decir, lo que yo digo lo han dicho muchos antes que yo y posiblemente habrá otros que lo sigan diciendo, porque a mí lo que me interesa realmente es que la conciencia colectiva se haga, cada uno desde sus herramientas, desde su campo, desde su momento, pero todos tenemos que aportar algo a nosotros mismos primero, evidentemente, y ese amor te lo debes, esa escucha te lo debes. No puedes construirte desde la verdad si no eres consecuente, consciente y coherente contigo. Y es que es un fundamento principal y para eso hay que estar muy contigo mismo, y hay que escucharse mucho, y hay que quererse mucho y amarse mucho. Es la única manera que uno realmente puede trascender todos esos problemas que en cierta medida muchos no son nuestros. Y yo creo que eso tampoco lo hacemos mucho, ¿eh? Eso de querernos mucho, yo creo que es una cosa que no llevamos mucho a cabo, ¿eh? No, porque tenemos muy metido lo que debemos hacer, las creencias, ¿no? Las creencias limitantes, ¿no? Esto es lo que se espera de mí, esto es lo que yo tengo que hacer, esto es lo que yo debo de hacer, ¿no? Cuántas, he hablado con conversaciones, ¿no? Cuántos matrimonios mantenemos, ¿no? Es que es lo que se debe, es lo que tengo, es lo que toca, ¿no? Es que, es por esto, es por lo otro. Buscamos un montón de excusas, pero realmente esa incoherencia al final termina siendo mella en ti. Creo que la paz viene de esa coherencia, de esa consecuencia, ¿no? Y de ese asumir. No todos tenemos miedos, porque evidentemente nos da miedo dejar nuestra vida, dejar nuestro trabajo, pero si te paras a pensar en un momento y decir, mi vida la estoy construyendo desde el miedo o desde el amor. Yo creo que esa pregunta me gustaría que cada oyente se preguntara, ¿no? No digo que hagan cambios radicales, porque para hacer un cambio hay que estar preparado, ¿no? Pero plantearse, decir, de todo lo que yo tengo en mi vida, de todo lo que he creado en mi vida, ¿lo he creado desde el amor y con amor o desde el miedo y con miedos? Yo creo que esa pregunta le hace a uno reflexionar. Y poco a poco ya se ha sembrado la semilla del cambio. La semilla del cambio. Porque al final tú podrás dar lo que tú seas. Si eres amor, podrás dar amor. Si no, no funciona. No, por eso a veces hay sabios y yogis que han transmitido pocas cosas, muy par con palabras, pero lo poco que han dicho han llegado al corazón. Ramana Maharshi era un yogi que ya murió hace tiempo, ¿no? Él prácticamente no hizo nada, no salió de su templo en la India, ¿no? Y cuando Gandhi estaba mal le decían, bueno, mal entre comillas, ¿no? Decía, ve a ver a Ramana Maharshi, ahí se respira paz. Y todo el que entraba en su templo, en su ashram, simplemente se hacía un silencio. Y era un amor tan grande que es que no hacía falta hablar, ¿no? Y con la simpleza de lo que hacía, simplemente lo que decía era suficiente, porque transmitía. A veces necesitamos que nos transmitan verdad, pero cuando alguien te transmite verdad a través de la voz, te llega. Y no hace falta que sea un meeting, simplemente hace falta, porque hay algo que te resuena, que te llega, porque somos vibración. Y si transmites el amor, eso te llega y produce un cambio en ti, una resonancia, porque el amor y la verdad que te llega también forma parte de ti. Muy bien. Roberto, ¿el yoga es una disciplina para todo el mundo? ¿La puede practicar todo el mundo? Para todo el mundo. Lo que sí que hay que entender es que cada persona tiene un cuerpo, tiene unas limitaciones que hay que aceptar. Yo siempre digo aceptación y autoobservación. Es fundamental. Aceptación porque no todos somos contorsionistas y por esa regla de 3 cualquier contorsionista hubiera alcanzado ya la iluminación. Lo importante no es llegar a algún lugar dentro de la posición, sino es estar donde tienes que estar y sintiéndote como tienes que sentirte en cada momento. Es el sentir tu respiración, el sentir tu quietud interior, el saber relajar todos los músculos, solamente un punto de tono muscular, pero no tensión muscular, y no hace falta que gires, es simplemente que sientas tu cuerpo y que en cada momento estés autoobservándote. Y en ese momento es cuando tú estás
creciendo por dentro. Pero no hay que... nosotros tenemos un sistema competencial que ha frustrado a mucha gente en el yoga, mucha gente, porque llegan esforzándose, llegan con un sistema de querer llegar a, ¿no? No llego, la respiración, el no llego, me duele aquí, me duele allá, ¿no? Y a veces caemos, porque nuestra educación europea es así, ¿no? Es competitiva, pero es que con el yoga no hay que competir. Tú estás transformando tu cuerpo y tienes que empezar desde donde estás. No puedes bajar a tope, no. Siempre tienes que adoptar posiciones graduales, pero que se acomoden y se ajusten a ti. Y poco a poco, de repente, cuando tú estás en ti, relajada, respirando, ¿no? De repente tu cuerpo te da la forma. Es una forma de respetar tu cuerpo. Entonces, si es así, sí que puedes entrar. Luego también es algo que me he dado cuenta, ¿no? Porque el daño de la psicología del medicamento, la frustración. La gente, si no ve resultados pronto, se frustra, si ve dolores se frustra. Algo que será muy bueno es una educación para potenciar, ¿no? La perseverancia y la constancia. Nos hace falta a todos, ¿no? Esa disciplina, que es una renuncia voluntaria, no es una obligación, pero tratar de superarnos, ¿no? De decir, bueno, claro que hay un patrón que te puede... A mí me ha pasado también. Yo empecé por muchas razones, pero no ya porque tenía mucha sobrecarga muscular en la espalda haciendo yoga. Pero hasta que entendí, tuve que estar ahí, tuve que aprender a relajarme. En fin, fue aprendiendo muchísimas cosas de una manera gradual. Pero aprendí a transformarme, no a competir conmigo. Pero esa idea la tengo que tener muy vigilada porque es nuestra educación desde pequeño, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes de ese punto. Entonces, si es desde ahí, es asequible a todo el mundo. Pero ya te digo que hay que tener debería haber una educación desde primaria, secundaria, relacionada con cómo superar esa frustración, ¿no? Y sobre todo ahora mismo, te digo, con la psicología del medicamento, es decir, necesito algo que me cure, tiene que ser en 5 días y ya. Y si me duele, no, como que tenemos tanto miedo al dolor, que estamos constantemente medicándonos, ¿no? Y eso crea un desajuste en el cuerpo, en fin. Pero bueno, yo confío en que el ejemplo de las personas que están sea lo suficientemente visible, porque lo que nos vale en nuestra sociedad son ejemplos. No nos valen que nos digan o que hagan cosas pero a medias, no. Necesito a gente que sea un ejemplo, que diga, bueno, aquí estoy, ¿no? Y que se vea. Muy bien. ¿Se necesita algún tipo de accesorios para practicar yoga? No, simplemente ropa cómoda, si puede ser de tejidos naturales, una esterilla y sobre todo ganas de confrontarse con uno mismo también, pero de la alegría es del amor, ¿eh? No quiero que sea algo tremendista porque no es así, es simplemente una apertura mental, tienes que tener apertura mental y luego la física viene junto con esa apertura mental. Muy bien. ¿Me podrías hablar un poco qué es el concepto de la no dualidad? Vale, el concepto de la no dualidad. Vamos a ver, nosotros digamos que vivimos en un mundo en el que el día, la noche, la luz, la oscuridad, A o B. La no dualidad es, digamos, la polaridad en la que nosotros nos movemos. Por ejemplo, en nuestra mente tenemos 2 patrones muy marcados. Es o la sumisión o la reacción. ¿De acuerdo? El camino de en medio, ¿no? Como decía Buda, es el comprender los 2 polos y trascender esa polaridad que nos lleva siempre, ¿vale?, a la lucha con el ego. La sumisión, por un lado, que es lo que hemos estado toda la humanidad durante largo tiempo, sometidos, esclavizados, jerarquizados, y la reacción, que ha sido siempre tratar de romper un sistema, no salir, rebelarnos, pero observa, ¿no?, en la política, ¿no?, o la sociedad o la historia, ¿no? Hemos hecho una revolución y ¿qué ha habido luego? ¿No? Te voy a poner ejemplo de Egipto, de muchos países, ¿no? Se hace una revolución y luego ¡puf! Entonces, creo que esa reacción no es tampoco la que nos lleva, ¿no? Tenemos que tratar de entender el camino en medio. Jesús, por ejemplo, hizo el camino en medio. Jesús tuvo duras críticas con los fariseos, con la sociedad establecida, pero no fue reactivo. No fue reactivo. No luchó contra ellos. Él transformó
desde el amor. No hubo lucha. De hecho, el mejor ejemplo que tenemos de Jesús es la inmensa compasión del no hacer. Él no hizo. O sea, se le conoce por ese amor cuando lo maltrataron, lo torturaron, lo mataron. Él simplemente no reaccionó. Es un ejemplo de no dualidad, ¿no? Buda hizo, la parte de Buda, que no se conoce mucho, también criticó la casta de los brahmanes porque en la que tenían la sabiduría, la que tienen el conocimiento, y también todos los que eran de peregrinaje que iban a Varanasi tenían su peaje, ¿no? Como tú vas en la autopista, tienes que pagar un peaje. Uh-huh. Y él dijo, pues a mí no me parece bien. Hizo exactamente lo mismo, pero desde el camino en medio. Él probó, estuvo con muchos yogis, hizo ascetismo, automortificaciones, probó absolutamente todo, y cuando lo abandonaron sus 5 discípulos, le dijeron, mira, contigo no tenemos futuro, dijo, voy a sentarme aquí, y de aquí no me muevo hasta que no entienda de qué va. Dejó de, y por un lado someterse a lo establecido, y por otro lado reaccionar. Si se fue por el camino del medio, desde la no acción, descubrió, ¿no?, en qué consistía realmente la vida interior. Uh-huh. Y esos son 2 grandes ejemplos que se me ocurren para explicarte la no dualidad. Hay grandes compendios, porque la tradición que yo practico es Advaita Vedanta, que uh-huh. trata de también es una corriente no dualista, pero que básicamente, para entendernos, porque lo que me interesa es que nos entendamos todos, ¿no? Es el camino del medio, uh-huh. siempre. Comprender, no huir porque esto sea muy bueno ni muy malo, sino trascender significa, lo que he dicho antes, abrazar esa parte oscura, no rechazarla, uy, qué malo, no. Sucede porque hay algo en mí que también está. Quiere decir, yo no soy independiente, entonces yo abrazo esa dualidad y la comprendo y la transformo, pero no huyo de ellas. La tradición yógica habla mucho de que nosotros precisamente tenemos una capacidad de proyectar, de tal manera que todo lo que nos viene en nuestra experiencia vital es porque nosotros lo hemos proyectado. Entonces todo eso que vemos fuera y que nos hace reaccionar y que nos mueve y que nos enturbia es porque nosotros lo tenemos. Eso no quiere decir que la otra persona no tenga que resolver sus cosas. Ajá, sí. Pero si en tu experiencia vital has tenido contacto y tu vibración entre, como una ley, lo semejante de lo semejante, ha venido a tu experiencia, yo creo que uno tiene que empezar a replantearse, decir, si ese odio ha venido a mí, ¿en qué manera me odio yo a mí mismo? ¿No? Es un replanteamiento. Ese planteamiento de interiorización, de abrazar, es lo que te permite abrazar. Es decir, bueno, voy a aceptarme, ¿vale? Sé que esto está también en mí, no me pertenece, pero lo abrazo para poder aprender. Muy bien. Uh-huh. Bueno, yo tenía aquí una pregunta te iba a preguntar por qué habría que practicar yoga, pero yo creo que después de escucharte está clarísimo por qué tenemos que practicar yoga. Yo no hace falta ya ni que te lo pregunte. Como quieras. No, la verdad es que con solo escucharte ya queda muy claro el por qué hay que practicarlo. Lo que sí me gustaría que me contestaras es si es lo mismo el yoga que el tantra. Bueno, son disciplinas diferentes. Pero bueno, el tantra es una tradición también india, muy antigua. Yo estuve practicando budismo tibetano durante largo tiempo, en la tradición Gelupa, y solamente pude conocer más sobre lo que es la parte tántrica budista tibetana. Pero realmente existen diferencias. De momento te puedo asegurar, por lo menos bajo mi propia percepción de lo que es el tantra, que en Occidente no estamos todavía preparados para lo que es el tantra, ¿no? Nosotros nos ha llegado una parte del tantra que se relaciona con que el movimiento de la energía sexual entre 2 personas, que es una parte de la práctica, ¿no? Sí. Son todas una parte de la práctica tántrica, ¿no? Que se habla de cuando 2 practicantes adquieren un nivel de pureza, uh-huh. unen sus energías, ¿no? Cuando hay un nivel de mirada penetrante entre ambos, digamos que unen sus circuitos energéticos para intercambiar energía, sumar, ¿no? Nosotros somos masculinos y femeninos, pero yo, por ejemplo, en gran proporción soy masculina, uh-huh. y tú en gran proporción al revés, masculina. Entonces unimos nuestras energías para crear una unidad. Esa, digamos, la esencia tántrica según yo la entiendo, porque es muy amplio, ¿no? Me acuerdo que
maestro con el que yo estaba, que es el Amsang, ¿no? Hablaba sobre la tradición tántrica, ¿no? Y decía, si los occidentales supieran realmente lo que es el tantrismo, saldrían corriendo. Es muy serio. El tantrismo, bajo el concepto que yo tengo, es muy serio, es muy energético, y creo que hay que estar muy preparado para ello. Entonces yo creo que hay que primero que adecuarse, ¿no?, a lo que tenemos, que es el Hatha Yoga clásico. Evidentemente hay otras disciplinas que no conozco. Sé que hay un discípulo, Osho, practicaba Tantra, y sé por practicantes, alumnos suyos, que funcionaba. Sé por gente que ha hecho sus meditaciones que funcionaba. Hay un señor que se llama Firak también, que practica el Tantra, pero te hablo del desconocimiento porque es tan amplio que básicamente estoy con mi escuela, y aún estoy conociendo y abriéndome a ello como para conocer otras disciplinas, ¿no? Uh-huh. Pero solamente conozco la parte, un poco, de la parte tibetana, del tantrismo tibetano, el budismo tántrico. Muy bien. Bueno, Roberto, antes de terminar, si te parece, hacemos un breve resumen de los puntos más importantes de lo que hemos estado hablando esta mañana. Un resumen de lo que tú quieras, del tema de hoy. El resumen, pues mira, yo el resumen que haría, sinceramente, me iría a lo más sencillo, que tenemos que pensar bien, y si piensas bien, sientes mejor. Que todo el amor que puedas generar hacia ti misma serás capaz de proyectarlo hacia los demás, que necesitamos mucho amor, primero hacia uno mismo y luego hacia los demás, que aprendamos a sentir la tranquilidad interior, que aprendamos a dar a los demás lo mismo que nos damos a nosotros mismos, y sobre todo que aprendamos a silenciar la mente. Creo que nos debemos sentir. Y cuando uno se siente y se abraza, se perdona, ya no tiene ese maltrato que hemos tenido durante tantos años, ¿no? Y creo que la sociedad necesita de esos grandes ejemplos, ¿no? Y creo que es hora de dar un cambio de paradigma, y tenemos que hacerlo a través de ese punto, ¿no? Desde lo más sencillo. A veces simplemente es pasar tiempo contigo y sentirte. Es que básicamente lo reduzco a lo más sencillo, porque realmente es lo que más necesitamos realmente, a pie de calle realmente. Entonces solamente el poder sentir esa alegría del silencio, a poder sentir esa coherencia, esa transparencia, esa humildad, esa inocencia. Tenemos que volver a ser un niño. ¿Cómo es un niño? Alegre, espontáneo, creativo. Tenemos que convertirnos en eso. Estamos demasiado rígidos, somos demasiado opacos, somos demasiado incoherentes, hasta que nosotros digamos hasta aquí. ¿De acuerdo? Porque todo esto ha sido muy basado en el instinto de supervivencia. El ser humano se ha basado mucho en tengo que sobrevivir, y si tengo que hacer esto, pues lo voy a hacer, ¿no? Pero creo que ahora lo que nos enseñan estos grandes sabios desde ya hace miles de años es que no dinamizarnos a través de ese instinto de supervivencia, sino a través de la intuición, de la creatividad, de la alegría, porque es la expresión del ser humano. Humildad, simpleza, inocencia y transparencia. Yo creo que con eso me quedaría simplemente. Y luego, si eres coherente con eso, tu yoga sale fluido. Y todo lo que hagas también. Uh-huh. Roberto, ¿cuándo te podemos encontrar en Centro Novafit? ¿Cuándo estás? En Centro Novafit estoy el lunes y miércoles de 7 a 8:30. Por la tarde, de 7 a 8:30. Sí, por la tarde. Bueno, pues un auténtico placer haberte tenido esta mañana aquí. La verdad que ha sido muy interesante esta charla que hemos tenido aquí esta mañana. Muchas gracias. Si me permites, voy a terminar leyendo una cita. Sí, claro. De Swami Shivananda, que parece muy inspirador. Es un librito muy pequeño y que a mí siempre me ha dado mucha paz cuando lo he leído, ¿no? Uh-huh. Simplemente es una oración que él compuso porque él practicaba todas las religiones allí en la India, no celebraba la Navidad, celebraba el Ramadán. Era una persona inclusiva. De hecho, en la escuela que fundó Swami Vishnudevananda, uno de sus lemas es unidad en la diversidad. Yo creo que estamos en el momento de unirnos, respetando la heterogeneidad y la diversidad. Porque también hay grandes místicos cristianos, hay grandes místicos sufíes, hay grandes rabinos, hay grandes ejemplos en otras tradiciones espirituales
que merecen también ser llamados, ¿no? Y ser nombrados. Siempre te rezo la oración y con esto podemos concluir, si te parece bien. Como tú quieras, claro que sí. Dice, oh adorable Señor de misericordia y amor, te saludamos y nos postramos ante ti. Tú eres omnipotente, omnipresente y omnisciente. Tú eres Satchitananda. Tú eres existencia, conocimiento y bienaventuranza absolutos. Tú estás en el corazón de todos los seres. Danos visión clara, mente equilibrada, fe, devoción y sabiduría. Danos fuerza espiritual para resistir la tentación y controlar la mente. Líbranos de la cólera, la avaricia, la lujuria, el odio, el deseo y los celos. Llena nuestros corazones con virtudes divinas. Déjanos adorarte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos servirte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos recordarte siempre. Déjanos cantar tus glorias. Deja que tu nombre esté siempre en nuestros labios. Déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Swami Shivananda. Pues Roberto, muchísimas gracias de nuevo por estar esta mañana con nosotros. Y lo dicho, un placer haberte tenido aquí. Hasta pronto. Hasta pronto.